So our presenter today is Reverend Louise Kenyon. Así que nuestra presentadora del día de hoy es la presbítero Louise Kenyon. And we're talking about reflecting theological reflection in youth ministry. Y vamos a estar hablando acerca del valor de la reflexión teológica en el Ministerio Juvenil. So it's a very important topic, and Louise, we're so grateful to have you sharing with us today. Es un tema muy importante y Luis, es verdad, estamos muy contentos de tenerte aquí hoy. Welcome. So I'm going Bienvenido. to turn the presentation over, and she's going to give a little bit more of an introduction about herself and get started with this very important topic. Entonces ya le voy a pasar el tiempo a nuestra presentadora, quien va a dar un poco más de información sobre ella, y vamos a iniciar ya de lleno con el tema. Thank you. Okay, well, hello everyone, and welcome to this webinar. Hola a todos y bienvenidos a este seminario en línea. And I bring greetings from Manchester, England, from Nazarene Theological College. Reciban saludos desde Manchester, Inglaterra, del Colegio Teológico Nazareno. It's a real privilege to be able to join with you, and thank you for joining in these webinars. I hope this isn't your first one. Es un verdadero privilegio para mí estar con ustedes y muchas gracias también por unirse a este seminario en línea. Thought it would be good to start with a little bit of information about me. Voy a empezar con un poco de información acerca de mí So there are some slides to accompany this. y tengo algunas diapositivas que acompañan la información. Well, I'm a lecturer in social theology and youth ministry at NTC Manchester. Soy catedrática de Teología Social y Ministerio Juvenil en el NTC de Manchester. I'm an ordained minister in the Church of the Nazarene Soy ministro ordenado en la Iglesia del Nazareno and a volunteer in an urban church here in Manchester. y también soy voluntaria en una iglesia urbana aquí en Manchester. And I've followed a call to work with young people over the years. Y a lo largo de los años he seguido un llamado para trabajar con los jóvenes. I love photography and film, art. Me encanta la fotografía y las películas. And I'm studying for a PhD, and I was a teenager in the 1980s. Estoy estudiando un doctorado, un PhD, y me tocó ser adolescente durante los 80s. And I also keep chickens as pets in my back garden. Y también tengo gallinas como mascotas en mi jardín. Now, I wouldn't usually introduce myself in this way. This is quite unusual for me. Ahora, normalmente yo no me presento de esta manera, es un tanto inusual para mí. And I'll explain later on in the webinar why I've chosen to introduce myself in this way. Y más adelante en este seminario les voy a explicar por qué decidí presentarme de esta forma. The title of today's webinar is Let's Reflect, the Value of Theological Reflection in Youth Ministry. El título del seminario de hoy es Reflexionemos, el valor de la reflexión teológica en el Ministerio Juvenil. And we're going to spend some time exploring what we mean when we say theological reflection. Y vamos a pasar un tiempo tratando de explorar lo que significa la reflexión teológica y ver en cómo podemos reflexionar en ella. And to take a look at a couple of models of theological reflection. Y vamos a ver un par de modelos de reflexión teológica. Along the way, I hope that we can begin to think about why this is such a valuable part, or at least can be a valuable part of our youth work and our youth ministry, and just generally our work with young people wherever we are in the world. Y a lo largo del camino yo espero que podamos empezar a pensar por qué este es un tema tan importante, o pudiera ser algo importante de nuestro ministerio juvenil con los. It's a practical webinar. Es un seminario práctico. So as we begin, I'm going to give you a short list of some tools that you'll need in a few minutes. Y conforme vayamos empezando, les voy a dar una pequeña lista de herramientas que van a necesitar en unos minutos. So you're going to need a piece of paper, doesn't really matter what. Van a necesitar una hoja de papel, A pen or a pencil. una pluma o lápiz. And not necessary, but you can use scissors as well. Y no necesariamente, pero también pudieran utilizar tijeras. And some sticky tape just to stick the ends of the paper together. Y un poco de cinta adhesiva para pegar en el papel.
So we're going to use these in a minute, so I'll give you time to find them. Vamos a utilizarlos en un momento, así que les daré unos minutos para que lo encuentren. So while you're finding them, I guess it's a good place to start by clarifying what we mean by reflection, and particularly theological reflection. Y en lo que ustedes buscan estos artículos, creo que es un buen lugar para empezar aclarando lo que queremos decir cuando decimos reflexión teológica. My favorite quote, you can see that on the screen, my favorite quote to introduce theological reflection is, reflection is the act of deliberately slowing down our habitual processes of interpreting our lives to take a closer look at the experience and at our frameworks for interpretation. Y mi cita favorita para explicar lo que es reflexión es la siguiente. Reflexión es el acto de desacelerar deliberadamente los procesos habituales con los que interpretamos nuestras vidas para examinar más de cerca la experiencia y nuestros marcos de interpretación. I love the concept of slowing down and really looking at the things that we often take for granted, or the things that are just a part of everyday life or action. A mí me encanta el concepto de desacelerar y de verdad darnos un tiempo para ver a las cosas que normalmente no hacemos o tomamos por hecho, por sentadas, o las cosas que simplemente son parte de nuestra vida diaria o de nuestra acción diaria. And this is where I show my age. Y aquí es donde a mí se me empieza a notar la edad. If you've ever seen the Matrix films or maybe a Bruce Lee film, really showing my age. Si ustedes alguna vez han visto alguna de las películas de Matrix o tal vez alguna película de Bruce Lee, y miren que ya estoy aquí, se me está notando la edad. There are scenes where the camera slows the action right down in really slow motion. Hay algunas escenas en las que la cámara presenta la acción en cámara muy, muy lenta. I've put a link on the presentation to, I think, to the slow-mo guys. Maybe have a look at those. I really check those guys out. They give a really good illustration of slowing things down. Y aquí en la pantalla pueden ustedes ver dos enlaces de Slow-Mo Guys que de verdad hacen una muy buena presentación de lo que es la cámara lenta. Or there's an amazing music video for OK Go's One Moment song. Y también hay un video maravilloso que se llama OK Go, de OK Go, que se llama Un Momento, y también tiene la línea en su pantalla. Seriously, check it out. Maybe you've even filmed your own slow motion video on your phone. Y tal vez ustedes han podido intentar esto con sus teléfonos. By filming in slow motion, we can see every movement, every expression and detail in the scene. Cuando grabamos algo en cámara lenta podemos ver todos los movimientos, todas las expresiones y los detalles de las escenas. We begin to see things that we wouldn't have noticed in the film if we were playing it at normal speed. Y empezamos a darnos cuenta de algunas cosas que no hubiéramos notado si la película se hubiera recorrido en una velocidad normal. And the process of reflection ought to be like this. El proceso de reflexión debería ser como esto. Taking time to look at the action in detail and opening ourselves to the opportunity to see something new or different. Deberíamos darnos el tiempo de verdad de mirar la acción en detalle y de abrirnos a la oportunidad de ver algo nuevo o diferente. And alongside this, we're looking to add theological understanding. Al mismo tiempo, buscar añadir un entendimiento teológico. So it maybe is helpful to present a few definitions of what I mean by theology in relation to theological reflection. Pudiera ayudarnos ahora a presentar algunas definiciones de lo que quiero decir por teología en relación con la reflexión teológica. Perhaps a simple but really profound definition comes from a Christian theologian from the 11th century. Tal vez una definición sencilla pero muy profunda es aquella de un teólogo cristiano del siglo XI. Theology is our faith seeking understanding, says Anselm. Es la fe que busca entender. Another definition suggests that doing theology is making the transforming connections between our real life issues and the fundamentals of our Christian heritage.
Otra definición sugiere que el hacer teología es hacer las conexiones transformadoras entre nuestros asuntos de la vida real y los fundamentos de nuestra herencia cristiana. I like this description of the process of theological reflection. A mí me gusta esta descripción del proceso de la reflexión teológica. Reverend Dr. Richard Dickey, he describes it in a different way. Describe esto de una manera diferente. He describes it like standing on tiptoe at a parade, eagerly waiting and seeking to catch a glimpse of that which attracts us but is fleeting. Lo describe como pararse de puntitas en un desfile y tratar de ver de manera muy enfática o tratando de buscar entusiastamente un poquito de aquello que nos atrae, pero que es fugaz. It's to notice what we may not have noticed before about ourselves, about our experience, about the reality that generally beckons us. Es tratar de darnos cuenta de aquello que no nos hemos dado cuenta antes, acerca de nosotros mismos, nuestra experiencia, la realidad que nos llama de manera muy gentil. And they bother us, they raise questions about how we respond or didn't respond. Y nos molesta o levantan en nosotros algunas preguntas sobre cómo respondimos o no respondimos. Theological reflection is a process by which explicit connections are made between belief and practice. La reflexión teológica es un proceso por medio del cual se hacen conexiones explícitas entre la creencia y la práctica. So how does our Christian faith shape what we do? Así que entonces, ¿cómo moldea nuestra fe cristiana lo que hacemos? And reflection helps us to explore this and to deepen our understanding of how our faith shapes our actions, our thoughts, and our attitudes in youth ministry and in everyday life. La reflexión nos ayuda a explorar esto y a profundizar en nuestra comprensión de cómo moldea nuestra fe, nuestras acciones, pensamientos, actitudes y nuestro ministerio juvenil, al igual que la vida diaria. It also aims to provide an opportunity for us to discern whether change or transformation is needed, or if there are contradictions between what we believe and what we do. También está dirigida para proveernos una oportunidad para discernir si es que algún cambio o transformación se necesita y si hay alguna contradicción entre lo que creemos y lo que hacemos. Are there any contradictions between Scripture and our actions, our culture, our life experiences, and so on, that we need to pause to think about? ¿Hay alguna contradicción entre la escritura y nuestras acciones, nuestra cultura, nuestras experiencias de vida, etcétera, en las que nosotros tengamos que detenernos para pensar? Theological reflection helps us to think through these questions and more. La reflexión teológica nos ayuda a pensar en estas preguntas y en otras. And as we'll see, reflection gives us the opportunity to affect change and transformation in ways that might not be clear to us if we had carried on at full speed. Así entonces, la reflexión teológica nos ayuda a pensar en estas preguntas y en otras y nos da la oportunidad de afectar un cambio y transformación en formas que de alguna u otra manera no hubieran sido claras o no las hubiéramos visto si hubiéramos hecho las cosas a una velocidad normal. This is so important in our youth ministry as we're so often working at full speed with our amazing youth programs, our activities. Esto es muy importante en nuestro ministerio juvenil porque a menudo estamos trabajando a toda velocidad con nuestros programas que son maravillosos y nuestras actividades. Or perhaps so busy that we forget to think about why we're doing what we're doing and why. Y a veces estamos tan ocupados que se nos olvida pensar en el por qué estamos haciendo las cosas y qué estamos haciendo. Taking the time to pause and to reflect in the same way as we might press pause to pray, new insights and transformation can take place.
Ahora, darse el tiempo para hacer una pausa y reflexionar de la misma manera que nosotros hacemos una pausa para orar, entonces esto nos puede llevar a que tengamos nuevas interiorizaciones y transformaciones que puedan tener lugar. Okay, do you have your paper, your scissors and other tools ready? Ahora ya tienen listos su papel, sus tijeras y los otros artículos. Because I'd like you to join me in a little exercise just to help illustrate another aspect of reflection. Me gustaría que me ayudaran con un pequeño ejercicio que nos ayudará a ilustrar. We're going to make a Mobius strip. Vamos a hacer una tira Mobius o banda Mobius. If you've studied maths, you might be familiar with this shape. Si ustedes han estudiado matemáticas, probablemente esto les sea familiar. So you're going to take your piece of paper. Que tomen su hoja de papel. And you're going to take your scissors or just tear a little strip off the piece of paper. Y con sus tijeras o simplemente rasgando la hoja van a hacer una pequeña tira como esta. Okay, I'll give you a couple of seconds to catch up with that. Entonces les daré un par de segundos para que corten su tira. Now if you take your strip of paper and begin to create a loop to join the ends. Ahora tomen las extremidades de su hoja de papel, de la tira, y empiezan a doblarla de esta manera para formar un círculo. But before you join the strips, you're going to do a half twist. Pero antes de pegar las extremidades, van a dar un pequeño giro. And once you've done this, stick the ends together. I don't have any tape with me, but if you stick the ends together. Y una vez que hayan dado el giro a la hoja, entonces ahora sí podrán pegar las extremidades con cinta o con pegamento. Hey, don't worry if you can't do it the first time, just keep trying. No se preocupen si no lo pueden hacer la primera vez, síganlo intentando. Okay, now you've done that, you're going to get your pen or a pencil. Y ahora que han hecho esto, vamos a tomar papel o lápiz, digo pluma o lápiz. Just choose a point anywhere on the paper and begin to, I can't do it very well, begin to draw around the paper and keep going. Elijan un punto en cualquier lado de del papel y empiecen a dibujar y continúen. And keep going until you get back to the place that you started. Y continúen con una línea hasta llegar al punto donde iniciaron. Okay. As you're doing that, I want you to think about what you're doing. What are your hands doing? Al momento de estar haciendo esto, quiero que piensen sobre lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo sus manos? Is it easy? Are you aware of where the line is going? ¿Es fácil? ¿Están ustedes conscientes de a dónde va la línea? There's an opportunity at the end of the webinar if you want to share with the rest of us what your response to these questions are. Y al final del seminario habrá una oportunidad en caso de que quieran compartir con el resto de nosotros las respuestas a estas preguntas. I know whenever I do this, I find it quite difficult to keep the line straight because of the twists and the turns. Yo siempre que hago esto me resulta muy difícil mantener la línea recta debido a los giros y a las curvas. And just when you get back to the beginning, I realized that the loop carries on. Y justo cuando llego al inicio me doy cuenta de que el aro continúa. And my hand has to twist a little bit, and it's not easy to write on the paper as if it was on a flat table. Y mi mano se tiene que torcer un poco y no es fácil escribir en el papel como si estuviera en superficie plana. I had to work my way around the different sides and became conscious of this as I focused on the task. Tuve que buscar las maneras de trabajar esto y encontrar diferentes ángulos, y yo me di cuenta de esto y cuando me enfocaba en la tarea. Okay, the next step is to get your scissors and to cut along the line that you've just drawn. And keep going. El siguiente paso es tomar sus tijeras y cortar sobre la línea que acaban de dibujar. And keep going until you're back where you started and see what happens. Y continúen recortando hasta que lleguen al punto donde iniciaron. Vamos a ver qué es lo que sucede. Okay, you should have a bigger and thinner loop.
ahora ustedes deberían tener un círculo más grande y más delgado. I find this a helpful physical illustration of the process of reflection. Yo veo que esto es una ilustración física que ayuda mucho al proceso de la reflexión. And it introduces the idea of traveling, of journeying around the different sides of the loop and not just using your mind but other senses. Ya que nos presenta la idea del viaje, del trayecto alrededor de los diferentes lados de este círculo y no solamente utilizar nuestra mente, sino otros sentidos. It can be fun, it can be a bit challenging or frustrating or surprising as you begin to cut the loop. Y puede ser un poco desafiante o frustrante o sorprendente, no siempre es claro lo que va a suceder cuando lleguemos al final de este giro. And it's not always clear where the end is or where the line is going. Y no es claro porque no sabemos hacia dónde va. You can try it again while you're listening to the webinar, but maybe put 2 or even 3 twists in the loop and see what happens then. Y pueden intentarlo otra vez conforme escuchan el seminario y tal vez intentar 2 o 3 vueltas para ver qué es lo que sucede. And by the way, it can be a really helpful exercise and a fun exercise to do with young people or with leaders if they're struggling to see things perhaps from other people's perspectives. También puede ser muy útil y un ejercicio también divertido hacerlo con algunos líderes jóvenes y ver cómo están batallando para ver las cosas desde la perspectiva de otras personas. Or simply to do as a team building exercise. Try it with a really big roll of paper. O hacerlo como un ejercicio con un grupo grande de jóvenes con una pieza mucho más grande de papel. You can, in the picture are some of my students. En la fotografía pueden ver algunos de mis estudiantes. Just see what happens when you do it very big as people try to create the twist and to draw around the loop. Y esto es lo que sucede cuando las personas lo hacen en un tamaño mucho mayor y están tratando de dar los giros alrededor del círculo. Even putting the small version into your pocket is a good reminder and a remembering to pause and to see things from other people's perspectives sometimes. Inclusive si ustedes guardan esta pequeña versión de lo que acaban de hacer dentro de sus bolsas o en algún... Es como un recordatorio para hacer una pausa y ver las cosas desde otras perspectivas en algunas ocasiones. I've chosen this illustration for 2 main reasons. Y yo he elegido esta ilustración por 2 razones. Firstly, to introduce the idea of reflexivity. En primer lugar, para introducir la idea de reflexividad. That is where we recognize our own position and ourselves. Que es reconocer nuestra propia postura y a nosotros mismos. And secondly, to help illustrate the various perspectives that we're going to consider as I introduce a couple of models of theological reflection in a moment. También nos ayuda a ilustrar las diferentes perspectivas que vamos a considerar al momento de presentar un par de modelos de reflexión teológica. First of all, I want to introduce the idea of reflexivity as something that is an important part of the reflective process. Primero quiero presentarles la idea de reflexividad como algo importante, como una parte importante del proceso de reflexión. And something that becomes more obvious as we slow down and think about the everyday. Y como algo que se vuelve cada vez más obvio conforme nosotros reducimos la velocidad y pensamos sobre esto todos los días. As we think about our own assumptions, actions, opinions and responses to the things that we face in our youth ministry and our lives. Y también mientras pensamos en nuestras propias suposiciones, acciones, opiniones y respuestas a las cosas que enfrentamos en nuestras vidas diarias y ministerios juveniles. Personal reflexivity involves reflecting upon the ways in which our own values, our experiences, interests, beliefs, political commitments, and wider aims and social identities shape or affect our identity, our responses to people and situations.
La reflexividad personal tiene que ver con reflexionar sobre las formas en las que nuestros valores, experiencias, intereses, creencias, compromisos políticos, objetivos más amplios en la vida y identidad social moldean o afectan nuestra identidad, nuestras respuestas hacia las personas y las situaciones. Sometimes we think about things or experiences or people through our own experiences, our values and culture. Algunas veces pensamos sobre estas cosas o experiencias o las personas a través de nuestras propias experiencias, valores y culturas. An important part of theological reflection or any critical reflection is developing the skill of personal reflexivity. Y una parte muy importante de la reflexión teológica o de cualquier reflexión crítica es desarrollar una reflexividad personal. Now, I said at the beginning that I wouldn't normally give such a long introduction of myself and that I would explain why. Al principio del seminario les explicaba que normalmente yo no utilizaría una presentación tan larga y ahora les voy a explicar por qué. From the beginning of our webinar, I wanted to recognize some of the experiences, the events and interests that shape my own worldview and my experiences. Desde el inicio del seminario yo quería reconocer algunas de las experiencias, eventos o intereses que moldean mi forma de ver las cosas o mi experiencia de vida. Of course, there's much more to my identity that I could have listed. Desde luego que hay muchas más cosas sobre mi identidad que pude haber enlistado. But here is why some of the things that I presented earlier are significant as I approach theological reflection. Y aquí está el porqué de algunas de las cosas que presenté anteriormente son importantes conforme yo me acerco a la reflexión teológica. So, I'm female, I'm from England. Soy mujer y soy de Inglaterra. I don't have a deep understanding of your culture in the USA, Brazil, India, Italy, Canada, Jordan, or the Philippines, or wherever you are from, or wherever you are living. No tengo mucha comprensión acerca de la cultura en los Estados Unidos, Brasil, India, Italia, Canadá, Jordania o las Filipinas, o donde quiera que ustedes sean o de donde estén viviendo. I don't fully know what it's like to be a woman living in those places and those cultures. Y no sé exactamente cómo sería ser mujer viviendo en esos lugares y en esos contextos. So I've experienced a particular style of education, of legal structures, family life and church. Yo he experimentado un estilo particular de educación, estructuras legales, vida familiar, iglesia. I grew up in the 1980s, and although I like to think I have a good understanding of young people that I know, Crecí en los 80s y aunque me gusta pensar que tengo un buen nivel de comprensión para los jóvenes que conozco, I have to recognize that this is limited and it's shaped by my own experiences growing up in a very different time. tengo que reconocer que está limitado y que está moldeado por mis propias experiencias al momento de crecer en un tiempo muy diferente. And I'm a Christian, a Christ follower. Soy cristiana, una seguidora de Cristo. I have particular theological perspectives that are infused or shaped through my family. Y tengo algunas perspectivas teológicas particulares que se han moldeado a través de mi familia. Through God's Spirit and through membership and ministry within the Church of the Nazarene in this case. A través del Espíritu de Dios y de la membresía y ministerio dentro de, en este caso, la Iglesia del Nazareno. And this brings with it particular emphasis on holiness, on justice, on compassion, seeking to work alongside those who are on the margins of our communities. Y esto trae a colación un énfasis en la justicia, la santidad, la compasión, el buscar trabajar con aquellos que están en las orillas de nuestras comunidades. And this is just a short description of my identity and the ways in which my identity has been shaped and is shaped. Y esta es solo una pequeña descripción de mi identidad y de las formas en las que mi identidad es formada o moldeada. Personal reflexivity involves reflecting upon the ways in which our own values, our experiences,
interests, beliefs, political commitments, wider aims in life, all of those things are just a good place to start our theological reflection. La reflexividad personal involucra o envuelve toda aquella reflexión sobre las formas en las que nuestros propios valores, experiencias, intereses, creencias, compromisos políticos u objetivos más amplios en la vida e identidades sociales, y también es un buen punto de inicio para la reflexión teológica por al menos dos razones. And I say this for two reasons. First, as we begin to understand our own values, our preferences, our prejudice perhaps, our experience and perspectives and knowledge. En primer lugar, al momento de empezar a entender nuestros propios valores, creencias, prejuicios, experiencias, perspectivas, we ought to become more aware of the way that this shaped our responses to situations, the people and particular issues, and recognition, secondly, deberíamos estar más conscientes de la forma en la que esto moldea nuestras respuestas a las situaciones o a las personas o a asuntos en particular y cómo lo reconocemos. That we can become more aware of other voices or perspectives that perhaps we need to slow down and listen to. Y en segundo lugar, para que podamos estar más conscientes de otras voces o de otras perspectivas y que tal vez necesitamos detenernos un poco para poder escuchar. I'll say more about this later. Hablaré un poco más de esto adelante. I would encourage you to spend some time exploring this. Y los animo para pasar un tiempo explorando este asunto. And one helpful tool to help do this is to draw a life map or a lifeline of your life. Una manera muy útil de poder hacer esto es dibujar un mapa o una línea del tiempo de la vida de cada uno de ustedes. Starting at one end with your birth and finishing with the present. Pueden iniciar en una de las orillas desde el momento en que nacieron y terminar con el tiempo presente. You can map out or list the events, the people, the places, the experiences that you've had through your life. Pueden enlistar los eventos, personas, lugares, experiencias que ustedes han tenido a lo largo de sus vidas. And then choose just 2 or 3 points in your life to pause and to think more deeply about those moments or the people. Y después elegir 2 o 3 puntos en sus vidas, hacer una pausa y pensar de manera más profunda sobre estos momentos o las personas. And ask yourself what you thought at the time. What do you think about that period of your life now? Y pueden preguntarse qué pensaron en aquel momento o qué piensan acerca de aquel periodo de sus vidas ahora. Were these positive or negative experiences, and why? Do you Eran think certain experiences make you think or act in particular ways now, and why? ¿Piensan que fueron experiencias positivas o negativas y por qué? ¿Piensan que algunas experiencias los hacen pensar o actuar de maneras particulares ahora y por qué? And you might find it good to share some of your thoughts with a friend, a mentor, or your pastor. Tal vez piensen que sea bueno compartir algunos de sus pensamientos con un pastor, un mentor, un amigo. And particularly if you have painful memories or particular parts of your life as you think about that. Especialmente si hay algunas memorias dolorosas o eventos particulares de sus vidas ahora que están pensando en ellas. This self-awareness through reflexivity is a key part of being a reflective youth minister. Esta autoconciencia que viene a través de la reflexividad es una parte clave de reflexionar sobre el ministerio juvenil. The American philosopher Donald Schoen describes the reflective practice as the practice of someone who is these 3 things. El filósofo estadounidense Donald Schoen describe la práctica reflexiva como una práctica de una persona que es estas 3 cosas. Someone who is able to use knowledge, that is the application of the critical understanding of theoretical ideas and information, into their work. Como una persona que es capaz de utilizar el conocimiento o la aplicación de una comprensión crítica de ideas teóricas e información en su trabajo.
They're someone who is sensitive and self-aware in their work. Como una persona que es sensible y autoconsciente de su trabajo. And able to evaluate and reframe the work done and incorporate this into future work. Como una persona capaz de evaluar y replantear el trabajo realizado e incorporar esto en el trabajo futuro. Reflexivity helps us to become self-aware and sensitive to in our ministry and in our interactions with other people. La reflexividad nos ayuda a ser autoconscientes y sensibles en nuestros propios ministerios y en nuestras interacciones con otras personas. And particularly in listening with respect and an openness to learn from other voices and other perspectives. Especialmente al escuchar con respeto y apertura para aprender de otras voces y otras perspectivas. And the three areas that Sean mentions, knowledge, evaluation and reframing, can be explored by using models of reflection. Y las otras tres áreas que Sean menciona son el conocimiento, la evaluación y el enmarcar. También se pueden explorar utilizando los modelos de reflexión. And reflection can happen through a variety of methods, through scripture, through writing, speaking, through listening and reading, drawing, acting, all sorts. La reflexión también puede suceder a través de diferentes métodos, como la escritura, leer la palabra, escribir, hablar, escuchar, leer, dibujar, actuar y muchos otros más. Perhaps one of the most simple and well-known models of theological reflection or of reflection is the pastoral cycle. Tal vez uno de los modelos más sencillos y más conocidos de reflexión es el ciclo pastoral. And sometimes this is referred to as see, judge, act. Algunas veces se refiere uno a esto como el ver, juzgar, actuar. And it starts with a contemplation of our world, so from our human experiences, and then it tries to help us connect our faith and our belief and practice by helping us to slow down and use resources from our theological tradition. E inicia como una contemplación de nuestro mundo desde nuestras experiencias humanas y después intenta ayudarnos a hacer una conexión entre nuestra fe, creencias y práctica y nos ayuda a detenernos y a poder utilizar los recursos desde nuestra tradición teológica. So from our theological tradition, from scripture, from the social sciences, so sociology, psychology, from history and so on, to explore the experiences or the issues that we face. También desde la palabra, desde las ciencias sociales como la sociología o psicología, la historia, etcétera, para poder explorar las experiencias o asuntos que estamos enfrentando. This then leads to action, which leads to a response, which should be more authentic to the faith tradition on which it's based. Esto a su vez nos lleva a la acción, que nos lleva a una respuesta, que también debe ser más auténtica según la tradición de fe en la cual está basada. Let's look at the pastoral cycle, reflecting on Veamos el experience. ciclo pastoral, reflexionar en la experiencia. We start by naming a specific experience. Empezamos nombrando una experiencia específica. This might be based on a conversation that we've had in our youth ministry, a question or a problem, a feeling that we've had perhaps in relation to our ministry. Y esto puede basarse en una conversación que hayamos tenido en nuestro ministerio juvenil, una pregunta, un problema, un sentimiento que hayamos tenido en relación con nuestro ministerio. This is like placing our pen on the piece of paper as we start to draw our line around the loop. Es como ubicar nuestra pluma o lápiz en una hoja de papel al empezar a dibujar una línea alrededor del círculo que hicimos. And it's a very intentional process. Es un proceso muy intencional. We pause to think and to ask questions. Nos hacemos una pausa para pensar y hacernos preguntas. Like, what do I know about this situation, myself, the context, or the people involved? Preguntas como, ¿qué sé de esta situación, de mí mismo, del contexto o de las personas involucradas? Why does this mean so much to me? How did this happen?
we begin to look at some of the causes and consequences. ¿Por qué significa tanto esto para mí? ¿Cómo sucedió? Y empezamos a ver algunas de las causas y consecuencias. Then we move to analyzing our Después pasamos experience. a analizar nuestra experiencia. Analyzing our experience and its wider implications. Then, Analizamos nuestra experiencia y nuestras implicaciones más amplias. then we move around to the next stage of the circle, where we begin to analyze our experience and think about this. We begin to ask questions like, why is this happening? Why do I feel like this? Why has this problem continued? Y entonces pasamos a la siguiente etapa del círculo, donde empezamos a analizar nuestra experiencia y pensar acerca de las implicaciones más amplias. Aquí empezamos a hacernos preguntas como, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué yo siento esto? ¿Por qué ha continuado el problema? In order to do this, we might need to look at the history or the community and perhaps think about a person's life experiences and our own. Para poder hacer esto, tal vez tengamos que echarle una mirada a la historia o la comunidad, tal vez pensar sobre las experiencias de vida de alguna persona y también las nuestras. And to consider the political, educational or church structures that are a part of that situation. Y también considerar la estructura política, educativa o eclesiástica que es parte de la situación. In some ways, it's like listening to other voices and seeking the perspectives on the questions connected to the experience that we started with. Y de alguna manera es como estar escuchando a otras voces y buscar sus perspectivas en las preguntas que tienen una conexión con la experiencia con la que nosotros empezamos. I think it could be really dynamic to involve other people in this process, including young people. Creo que puede ser algo bastante dinámico el involucrar a otras personas en este proceso, incluyendo a los jóvenes. And this way you can really hear other perspectives and perhaps hear help from their expertise. De esta manera, de verdad podemos escuchar otras perspectivas y tal vez escuchar desde su experiencia. So this is the journeying through the loop as we try to draw the line. Esto es viajar alrededor del círculo que hicimos y tratar de dibujar la línea. It's not usually straight and it requires quite a lot of work and an awareness of what we're doing. No siempre es recto y requiere bastante trabajo y autoconciencia para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Then we come to reflection. Luego vamos a la reflexión. In addition to this, we use biblical and Christian teaching to develop this thinking. Además de esto, utilizamos la enseñanza bíblica y cristiana para desarrollar este pensamiento. Where is God in the experience? ¿Dónde está Dios en la experiencia? We begin to include the perspectives that come to us through reading our Bible, through our church tradition, both the Christian church through history, as well as our own denominational and local expression of this. Empezamos a incluir las perspectivas que llegan a nosotros a través de la lectura de la Biblia o a través de la tradición cristiana, tanto la iglesia cristiana como a lo largo de la historia y nuestra propia expresión denominacional y local. So, for example, we might consider how the theology of the Church of the Nazarene can speak to our understanding of the experience. Por ejemplo, podemos considerar cómo es que la teología de la Iglesia del Nazareno puede hablar a nuestra comprensión sobre esta experiencia. So what does Scripture and Wesleyan theology provide for us that helps us to think about injustice, poverty, arguments, and reconciliation? Por ejemplo, podemos preguntarnos si es que la Escritura o la teología cristiana nos dan algún tipo de ayuda para que podamos pensar acerca de la injusticia, la pobreza o algún tipo de argumentos o reconciliación. And really thinking about some of those examples might be very helpful to the experiences that we have in our youth ministry. Y el simple hecho de pensar en algunos de estos ejemplos nos puede ser muy útil para pensar también en algunas experiencias que hayamos tenido en nuestro ministerio juvenil. So, for example, exploring what we understand about forgiveness, about reconciliation, anger, or injustice might help us to think more deeply about tensions in leadership
Por ejemplo, explorar lo que entendemos sobre el perdón, la reconciliación, la ira o la injusticia podría ayudarnos a pensar de manera más profunda acerca de las tensiones en el liderazgo. About broken relationships between young people. Sobre las relaciones quebrantadas entre los jóvenes. Or about how we work with young people who demonstrate anger or violence. O cómo nosotros trabajamos con los jóvenes que demuestran algún tipo de ira. Después vamos a la acción. This isn't just a thinking process that we do. No es solamente un proceso de pensamiento esto que nosotros hacemos. The result of reflection should be engaging in appropriate action to bring about change for the better. El resultado de la reflexión se debe involucrar en una acción adecuada para que pueda generarse un cambio para el bien. And so we ask ourselves, from what we have learned through our reflection, what can I do? Así que nos preguntamos, ¿qué es lo que hemos aprendido a través de nuestra reflexión? ¿Qué puedo hacer? What is the role of youth ministry? Can the situation be resolved? Is a different approach needed? ¿Cuál es el rol del Ministerio Juvenil? ¿Se puede resolver la situación? ¿Se necesita un enfoque diferente? And just because of time, I'm going to skip over the next little bit, but just to present on the screen Laurie Green's model of reflection. Y por cuestiones de tiempo vamos a saltarnos un poquito y vamos a presentar en la pantalla el modelo de espiral reflexiva de Laurie Green. And this is very similar, but it's based on a spiral rather than a circle. Y es muy similar, solo que está basada en una espiral en lugar de un círculo. Overall, it should be an intentional process. De manera general debe ser un proceso intencional. These are both processes where we slow down our habitual practices. Ambos son procesos en los que vamos de manera más lenta en nuestras prácticas habituales. And we pause to think about and think through our experiences. Y hacemos una pausa para pensar sobre nuestras experiencias. And this is the beginning of bringing together our practice, our ministry, and a range of knowledge that together reshapes and deepens our understanding and even our future actions. Y este es el unir nuestra práctica, nuestro ministerio y toda una gama de conocimiento que pueda volver a moldear o profundizar nuestro entendimiento y aún nuestras acciones futuras. And just like our loop, when we cut down the line, this isn't often a closed circle, and often there isn't just one answer, or even a result. Y así con el círculo que hicimos y cuando cortamos sobre la línea, este no es un círculo cerrado y a menudo no puede haber solamente una respuesta o una resolución. Often we're led to a deeper understanding of the original experience, or we're made aware of a different issue that might be the root of the experience, something perhaps that we had never thought of before. A menudo se nos lleva a un mayor profundimiento, a un mayor entendimiento de la experiencia original o nos hacemos conscientes de un tema diferente que pueda ser la raíz de la experiencia o tal vez que nunca hayamos pensado en ello antes. And then we begin the reflective cycle again with this new issue or question. Y luego empezamos otra vez este ciclo reflexivo con un nuevo tema o una pregunta diferente. And theological reflection can help deepen an awareness of God's presence in our youth ministry and highlight practical implications for our lives and ministries. La reflexión teológica nos puede ayudar a profundizar en una conciencia de Dios y su presencia en nuestro ministerio juvenil y subrayar algunas implicaciones prácticas para nuestras vidas y nuestros ministerios. Okay. There's another illustration on the next slide, I think. Aquí hay una ilustración. I'm going to, for the time, I'm going to skip over this. Hopefully the presentation is available after the webinar for you to look at. Por cuestiones de tiempo voy a saltarme esto y lo tienen ustedes dentro de su material que pueden descargar después de la presentación. This is just a short presentation of just a different style of thinking about reflection. Esta es una presentación de un estilo diferente de cómo pensar sobre nuestra reflexión.
where we see these three areas interwoven, threaded together like a rope. Hay tres áreas que están entretejidas como en una cuerda. Here on the Eurasia region, I've been working with Diego Lopez, who's the Eurasia NYI Regional Youth Coordinator, to design and deliver this course Nexus that you see on the screen. Aquí estamos en la región de Eurasia y he estado trabajando con Diego López, quien es el coordinador de jóvenes de la JNI, para diseñar un programa que se llama Nexus. And so far with leaders in India and in Spain, theological reflection has been a key part of exploring and thinking together. Y hasta ahora, algunos líderes en la India y España han podido trabajar con la reflexión teológica como una parte clave para explorar y pensar juntos. Been thinking together about adolescent development, about values, beliefs, leadership roles, and specific issues that people in these two very different contexts are facing in their ministry. Pensar sobre el desarrollo de adolescentes, sus valores, creencias, roles de liderazgo y asuntos específicos que estas personas en dos países y contextos muy diferentes pueden estar enfrentando. And it's been really exciting to see how these have been applied, these two models have been applied in those situations. Y ha sido muy interesante ver cómo estos dos modelos se han podido aplicar en dos situaciones distintas. Well, I'm really conscious of the time, so I hope that this has been a helpful introduction to help explore the value of theological reflection in youth ministry. Espero que esta haya sido una introducción muy útil para poder explorar el valor de la reflexión teológica en el Ministerio Juvenil. There are lots of ways to reflect, and so you can be really creative in doing that. Hay muchas formas de reflexionar y pueden ser muy creativos al momento de hacerlo. And it always doesn't have to always begin with a problem. Y no siempre tiene que iniciar con un problema. You could begin by looking at the Bible at John 21:15-19. Puede iniciar buscando en la Biblia Juan 21 del 15 al 19. Take care of my sheep and explore what this means for your ministry and your work with young people. En el cuida mis ovejas y explorar lo que esto significa para el ministerio y para el trabajo con los jóvenes. As was mentioned at the beginning, there's a handout you can download and two books that I've recommended. I'm not sure if they're available in Spanish, but some helpful tools if you're able to find those in Spanish that I would recommend. Al principio hay un material disponible para que ustedes puedan descargarlo y estas son dos lecturas que les pudieran servir. No sé si están en español, pero si pudieran encontrarlas, entonces yo las recomiendo, son muy útiles. Thank you to Louise for sharing with us today. Y nuestra más profunda gratitud con Louise por estar aquí con nosotros. And blessings on you all in your ministry and as you take time to implement this practice of theological reflection. Y les deseamos bendiciones en su ministerio juvenil. En el momento también ustedes toman tiempo para reflexionar sobre lo que están haciendo.